Entonces, el DNA no codificante, dice, tiene funciones de regular, dice, consiste en regiones también llamadas reguladoras, puesto que esa es una de las principales funciones, dice, controlan cuánto, cuándo y dónde se produce el proceso de la transcripción de un gen. Como un gen es esa secuencia de nucleótidos que sí codifica para obtener un producto biológicamente activo, ya sea algún tipo de RNA, ya sea microRNA, los heterogéneos nucleares, etcétera, incluso otras biomoléculas que vamos a ver después, quien dice que sí se codifica, como estamos viendo aquí, cómo va a pasar esta regulación, es la parte no codificante. Por eso es que tiene que ser una porción muy grande, como vamos a ir nosotros viendo. ¿Quiénes no codifican? ¿O qué segmentos no codifican? El DNA centromérico. Perdón, muchachos, déjenme cerrar la ventana, escuchen la fiesta allá afuera. Oh, perdonen, chicos, cajes del oficio. Bueno, entonces el DNA centromérico no codifica, puesto que su función, es darle estructura al centrómero, que vamos a ver en un momentito qué son. Espero que nos dé tiempo. Dice, es un DNA alfoide que se une en conjuntos de repeticiones de tándem de unidades de 171 pares de bases que no son todas iguales. Entonces, se llama centromérico precisamente porque esa es su función, constituir a los centrómeros una vez que ya se formó el cromosoma, de tal manera que por eso no codifica. También el DNA telomérico. Que dice que da estructura como tal a los telómeros, también es una secuencia de DNA con repetidos en tándem de hexanucleótidos, o sea, grupos de 6, TTA, GGG, son esos grupos y se vuelve a repetir este hexanucleótido por varias ocasiones, dice, hasta formar conjuntos de longitud variable de un promedio de 10 kilobases. Y aquí en esta imagen de caricatura, como les dije antes, aquí no vamos a ver imágenes tan reales para que nos fuera más fácil comprenderlo. Tenemos el centrómero, que es lo que vimos antes, que no codifica, y los telómeros, que están aquí en los extremos de las cromátides, aquí en un rosita, un poquito más oscuro. Los telómeros, muchachos, conforme se replica la célula y avanza nuestra edad como humanos, se van acortando, de tal manera que ese acortamiento de los telómeros se asocia con el envejecimiento tanto celular como de nosotros como personas. Hubo un tiempo en que alguien dijo, pues si cada vez que se replica la célula y que avanza nuestra edad se acortan los telómeros, probablemente ahí radique el secreto de la eterna juventud. Pero bueno, no, se dieron cuenta que en procesos de cáncer, donde incluso las células se les llega a llamar inmortales en ese proceso canceroso, los telómeros no se acortan. Entonces, pues no era realmente que ahí estuviera este secreto, sino que se asociaba con patologías. Y cuando lleguemos al tema de cáncer, vamos a abordar un poquito más esta parte de algunos tipos de cáncer, por supuesto, pero ténganlo ustedes presente. Entonces, aquí tampoco codifica. Y una característica importante que les comparto. Dice, a pesar de que todas las células de nuestro cuerpo, las células somáticas, ¿verdad?
tienen el mismo genoma. Recuerden que el genoma es la información que está en los 46 cromosomas. Cada tipo de tejido o cada órgano es especializado. Ejemplo, las células del cartílago producen fibras, producen glucosaminoglucanos, producen proteoglucanos. Las células adiposas, pues su función principal es el almacén de triacilgliceroles. Producen algunas citocinas, puesto que sobre todo en personas con obesidad, el tejido adiposo está produciendo permanentemente citocinas proinflamatorias. Estar obeso es tener siempre inflamación. Ya en otro momento verán ustedes la fisiopatología de la obesidad y así sucesivamente. Por ejemplo, dice aquí células secretoras. Vamos a imaginar glándulas. Glándulas que su función es, si son glándulas endocrinas, secretar hormonas. Si no son glándulas sudoríparas, pues ahí lo dice el nombre, secretan sudor. Si son glándulas sebáceas o que secretan cerumen, y así sucesivamente. Y hay lugares especiales. Hay lugares, porque se les puede decir a ustedes, las células beta del islote de Langerhans producen insulina. Pero, ¿por qué nada más las células beta? ¿Por qué no otros tejidos? Porque aquí vean, muy importante esto que dice, un tipo celular tiene que ser distinto de otro tipo celular dependiendo de qué genes están activos y qué genes están apagados. Apagar un gen, dicho de una manera muy simple, es no permitir que se exprese. Por ejemplo, durante el periodo de la vida intrauterina, tenemos la expresión de algunos genes para formar las partes de nuestro cuerpo y para que maduren. Al momento del nacimiento, estos genes se inactivan porque ya después no los necesitamos. Y esto lo vamos a entender un poquito más fácil más adelante, porque cuando veamos las características de la cromatina. Entonces, repito, todas las células tienen los 46 cromosomas, pero unos están encendidos en un lugar y apagados dependiendo de la especialización del tejido. ¿Me supe explicar hasta aquí, muchachos? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Me pueden interrumpir, acuérdense, en caso de que lo necesiten. Muy bien. Margarita, ¿ya me escucha usted? Margarita Montes. Profesora, ella no está ahorita en la clase porque... Ya estoy aquí. Ya acaba de entrar. Sí, perdón, es que estaba solucionando un problema. De hecho, la avisé a mi jefa de grupo. Ok, no pueden ingresar hasta esta hora, hijos, a la clase. Ya son 5:30. Sí, una disculpa, de verdad. Ok. Entonces, seguimos con el DNA que no codifica. Tiene una región reguladora. Como su nombre lo indica, pues esa es su función. Vamos a ir viendo poquito a poquito cómo es que regula. Dice, está formada por fragmentos de DNA no codificante de tamaño variable. Y su función es modular o regular la expresión de genes interactuando con promotores. ¿Qué hace un promotor, muchachos? Yo investigué que el promotor es el que define el punto de inicio de la transcripción. Eso es, Jorge, muy bien. Así es, Fernanda Lázaro, perdón, Fernanda. Sí, es Lázaro. Bueno, yo encontré que el promotor se encuentra en el DNA, pues sí, y sí va a servir, bueno, va a ser el que inicia la transcripción y bueno, se encuentra cerca del comienzo de un gen
y va a tener un sitio de unión para la enzima que se utiliza para hacer una molécula de ARN mensajero. Bueno, eso lo encontré yo. Sí, está muy bien, Fer. Están bien los dos, muchachos. Es correcto lo que ustedes nos comparten. Aquí en la clase, ¿quién es la reguladora? ¿Quién será? ¿Quién regula las clases de genética? ¿Usted? ¿No? Entonces, en este caso, yo soy la reguladora. Cuando a ustedes les toque exponer, van a ser el gen que se exprese. Los que están calladitos y nunca hablan son los genes apagados. Bueno, muy bien. Vamos a seguir. Entonces, así como hay promotores, hay silenciadores. Ajá, dice, si por el contrario impide a la región reguladora, se le denomina silenciador. Bueno, yo no sé hablar otros idiomas, muchachos. Sé leer en inglés, pero nada más. Pero bueno, esto quiere decir silenciador también. Y aquí en dibujitos del libro que yo lo tomé, sería una cadena de DNA, donde tenemos el promotor. Aquí tenemos los promotores. Dijeron ustedes que están cercanos a donde se inicia la transcripción. Si ya se expresó el gen, si ya se sintetizó el producto que nosotros necesitamos, después de ello, ¿quién va a actuar? Los enhancer, o bueno, enhancer se llaman. No Los sé cómo se llaman. silenciadores, ¿no? Los silenciadores, enhancers, se llaman enhancers. Acuérdense que CH suena como J. Ahorita vamos a ir viendo de cada uno de ellos, pero fíjense ustedes. Les dicen, por ejemplo, se activan factores de transcripción y se sintetiza una proteína. Lo primero que necesito para que se sintetice esa proteína es al promotor, que nosotros estábamos viendo primero. Ya se sintetizó la proteína, ya no quiero más. Ahora, ¿quién le va a decir al gen que ya no siga expresándose? El silenciador. No sé si nos queda claro. Sí. Sí. Bueno, esto es lo mismo, nada más aquí cómo van a participar los enhancers y los silenciadores. Ahorita vamos a ir viendo. Otra característica u otra función del DNA no codificante, decíamos, son los promotores. Regiones de DNA que, como dijeron sus compañeros, controlan el inicio de la transcripción. Aquí dice, son lugares donde la enzima RNA polimerasa se va a unir para iniciar la transcripción. En este caso, la RNA polimerasa 2, que es la que favorece la síntesis de RNA mensajero. Entonces, el promotor, valga la redundancia, cumple con su trabajo de promover y darle paso a la enzima RNA polimerasa para que haga su trabajo. Es como promover un evento. Si nosotros hacemos un coloquio de investigación, tenemos que hacerle promoción, lo vamos a publicar en el Facebook, vamos a hacer carteles, a lo mejor vamos a invitar a otras facultades, no sé, entonces eso hace un promotor. Le dice a la RNA polimerasa 2 para sintetizar RNA mensajero que tiene luz verde para actuar. Dice, en los casos en que la unión de dichos factores a la región reguladora favorece la transcripción de un gen, es en ese momento cuando se le llama potenciador o enhancer. Entonces, promotor le dice, pasa al RNA polimerasa para que sintetices RNA. Y el enhancer potencia. O sea,
hagan de cuenta ustedes, como que le echa porras. Ajá, para potenciar la expresión de este gen. Y aquí tenemos el factor de transcripción, la RNA polimerasa y el enhancer. Y una proteína reguladora. Para que se exprese el gen, se tienen que unir ellos. Ajá. Entonces, el promotor le dice a la RNA polimerasa que puede, aquí está el promotor, que puede unirse a la cadena de DNA para cumplir con su trabajo. Entonces, ¿quién dio esa señal? El factor de transcripción. Todos estos hacen un conjunto, vean ustedes, con el enhancer para potenciar. Perdón, ¿cuál es el resultado de ello? La síntesis de RNA mensajero, o sea, la expresión del gen. Por eso vean ustedes, muchachos, el promotor, el enhancer, el factor de transcripción, el silenciador, son muchas funciones, son muchas partes, mientras que un cachito nada más es el gen, el que sí se expresa, pero todos los demás son los que le van a decir, por eso decía en la diapositiva anterior, son los que le van a decir cómo, cuándo y hasta dónde se va a seguir expresando. Por esas razones es que 1 a 2% del DNA codifica para un producto biológicamente activo y el resto no codifica, pero cumple otras funciones. ¿Nos ha quedado claro a todos hasta aquí? Doctora, yo tengo duda. Bueno, no entendí bien cuando usted dijo que, bueno, más bien no entendí cuando el promotor se tiene que unir a la RNA polimerasa, ¿no? El promotor, como vimos nosotros en la diapositiva anterior, que tenemos aquí, dice, controla el inicio de la transcripción. Ajá, y son lugares donde se une la RNA polimerasa. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Que aquí está el promotor y una vez que ya se unió la RNA polimerasa, vean ustedes, el mismo esquema nos permite diferenciar que está en parte en el promotor y en parte en la región codificadora del gen, que es esto que nos dice del otro lado. Y ahora sí, ya se favorece la síntesis del RNA, en este caso mensajero, porque es RNA polimerasa de tipo 2. ¿Sí? Entonces, se necesita este promotor, como Jair lo comenta, para que se una la enzima y pueda iniciar la transcripción. Ahora sí me supe explicar mejor, Jair. Sí, doctora, gracias. De nada. ¿Puedo seguir, chicos? No, maestra. ¿Qué pasó? Díganme. Es que a mí no me quedó claro lo de los potenciadores. Ajá, el potenciador. O sea, se supone que llegan, ¿qué regiones? Los promotores y se favorece y ya después se da como el funcionamiento del potenciador o como. Ok. Vamos a poner un ejemplo concreto. Usted come y secreta la insulina que tiene guardada en sus gránulos de secreción y necesita más insulina. Entonces, se le da la indicación a la célula beta, el próximo semestre que lleven a endocrino les van a explicar con más detalle, se le da la indicación a la célula beta de que sintetice nueva insulina, se le conoce como insulina de novo. ¿Qué sucede ahí? Los factores de transcripción son activados, llegan, prenden
o activan al promotor. El promotor permite que la RNA polimerasa se una, pero no solamente al promotor, tiene que unirse a la región codificadora del gen porque es la que le está dando la información. Es la que contiene la receta donde van a decir qué secuencia de nucleótidos va a tener el RNA mensajero. ¿Y qué hace el enhancer o el potenciador? Vean ustedes, esta proteína reguladora se une al potenciador o enhancer y todos en conjunto favorecen que haya una adecuada síntesis, en este ejemplo que yo les mencioné, de la proteína que se llama insulina. Entonces, se requiere la participación de todos estos partes que nosotros hemos mencionado. Hagan de cuenta ustedes como las partes de un rompecabezas que se tienen que unir para que realmente funcione de manera correcta y se lleve a cabo la síntesis de la proteína. En este caso, primero del RNA y ya en otro momento de la proteína. ¿Sí, María? Sí. Ok. Entonces, todos estos deben de estar presentes. Dice, después los enhancers o silencers potencian o previenen el reclutamiento de la RNA polimerasa al promotor de un gen, favoreciendo o bloqueando la transcripción. Entonces, el enhancer potencia. Silence o silencers, como se escribe, inhibe, bloquea. Entonces, están todos como lo dijimos antes, están aquí. Está la RNA polimerasa, el factor de transcripción, el potenciador y ya se sintetizó el RNA mensajero y después la proteína. Ya no necesita usted más insulina. Ya terminó de comer y ya regresaron los niveles de glucosa a parámetros normales. ¿Quién les va a decir que ya no? Así de como, perdonen la expresión, hey chavos, ya está aquí, ya no sinteticen más insulina. ¿Quién les va a decir? Los silenciadores. ¿Sí nos quedó? Sí. Por esa razón es que es muchísimo DNA que no codifica, cumple más funciones. No era tan basura como en algún tiempo se le llamó. Cuando yo era alumna, nada más nos decían que era el gen el que se expresaba y todo lo demás, pues o servía como estructura o era basura. Pero pues difícilmente nuestra célula sana va a almacenar basura, ¿verdad? Si la célula se enferma, bueno, ya es otra cuestión. Muy bien, chicos. Y esto es algo similar a lo que estábamos viendo antes, pero vamos a poner atención aquí. Tenemos la doble hélice de DNA. Para que haya síntesis de proteínas, se requiere de una secuencia timina-adenina, que como es un repetido, le pusieron como nombre caja tata, que se requiere para que se inicie. Entonces, dice, elementos promotores proximales son los que están aquí, proteínas de unión al DNA que le dan estructura. ¿Cuáles son esas proteínas que se unen al DNA para darle estructura? Que ya vimos en otra clase. ¿No? Las histonas, muchachos, ¿no las hemos visto aquí? Bueno, no, aún no. Ok, perdónenme entonces. Entonces, tenemos todo este conjunto y acá está el enhancers. Como parte del DNA, ¿se acuerdan ustedes que estaba el promotor? Y aquí tiene palomita verde. ¿Qué quiere decir eso?
que se favorece la expresión del gen, se favorece que la RNA polimerasa tipo 2 se una al gen para que se exprese y se haga la transcripción. Ya no necesito, bueno, llegó el activador más su proteína, esto que nosotros tenemos aquí, y hagan de cuenta ustedes que es la porrista que les dice, ustedes pueden, sinteticen. Después ya no necesito. Se quitó el enhancer, ¿ya vieron? Y ahora está ¿quién? Silencer. Silenciador. El silenciador, que les dice ya, es suficiente con esa proteína y entonces, ¿qué pasa? Se deja de expresar el gen, se separa la RNA polimerasa y por eso está aquí tachecito rojo. Así con caricatura, ¿nos quedó claro? Sí, doctora. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, continuando con la parte de DNA no codificante, dice, las regiones reguladoras se les llama también como elementos en cis o cisreguladores cuando están en la misma cadena del gen. O sea, si están en la misma cadena del gen, se llaman cisreguladores. Dice, a los factores de transcripción que se unen a los elementos cisreguladores se les llama reguladores en trans.